Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, edición de día miércoles 13 de abril. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos comenzando nuestro espacio de cada jornada para el análisis, para compartir puntos de vista, opinión respecto a lo que está ocurriendo en la agenda, sobre todo nacional. Vamos a dar inicio a nuestra edición del día de hoy, dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas que ya están conectados y listos para empezar nuestro programa. Está junto a nosotros Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, Seba. Aquí, cariños, desde España. Desde España, conectada. ¿Dónde estás? ¿En Barcelona? No, estoy en una playa en la Costa Brava, en Calella da Prafu, no sé, ya nunca me aprendí el nombre, pero lindo, lindo. Es impresionante, ¿no? Por eso veía el dolor en la cara de Magdalena. Gracias por acompañarnos, Magdalena. Muchas gracias por el compromiso. Víctor Maldonado también está con nosotros, ex subsecretario de la Presidencia y de Desarrollo Regional. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas Gracias a por todos. acompañarnos. Y también está junto a nosotros Eduardo Olivares, periodista y editor general de Pauta. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Eduardo, Magdalena, Víctor, nuestro equipo para este miércoles, para analizar los temas de otra semana bien movida, muy intensa, que vamos a analizar en unos minutos. Nuestro tema de fondo, por supuesto, enfocado en la reforma previsional, que está, en la reforma o los proyectos de retiro previsional, a eso me refería, que están en discusión en el Congreso. Es el tema de la semana, probablemente. Y lo vamos a analizar en conjunto con Víctor, Magdalena y Eduardo en unos minutos para analizar sobre todo las dimensiones políticas que tiene lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas horas. Pero en nuestra pregunta del día, para comenzar con nuestro programa de hoy, partimos con una pregunta más precisa y que tiene que ver con declaraciones que dio el exministro de Salud, Enrique París. Estuvo en conversación esta mañana aquí en Radio Pauta y se refirió a distintos temas, pero fundamentalmente nos quedamos en lo que dijo sobre el rol de la ministra del Interior, Isquia Siches. Ha planteado duras críticas Enrique París, fundamentalmente sobre esta falsa denuncia de los vuelos de migrantes, pero también sobre las formas en las que se ha desempeñado en su rol en este primer mes de gobierno y fundamentalmente por lo que hizo antes también cuando era presidenta del Colegio Médico. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique París aquí en Radio Pauta y luego comenzamos la discusión con nuestros panelistas. La forma en que ellos atacaron, y algunos siguen atacando, pero mucho menos, obviamente, no tienen cara, se les ha devuelto en contra. O sea, los errores que ha cometido la persona que usted nombró recién son terriblemente mayores que lo que nos achacaban a nosotros. Y los errores comunicacionales, los errores de lenguaje, los errores de postura, la forma en cómo se expresan, revela una falta de preocupación, una falta de tino, una falta de cultura, incluso diría yo, que realmente es abismante. Bien, ahí está parte de las declaraciones entonces de Enrique París sobre la ministra del Interior, Isquia Siches, con quien tuvo que compartir en muchas ocasiones y discutir políticas también en medio de la pandemia. Magdalena, ¿estás de acuerdo con las declaraciones del exministro París? Absolutamente, yo creo que incluso fue suave, porque no es solamente un error de tino y, como dice él, de cultura. Ella tiene que entender que hoy día no es ella, no es Isquia Siches, ella representa al país, y por lo tanto un error en el cargo, que no ha sido uno, han sido múltiples errores, son errores tremendamente graves, porque no es ella, es el país, ella representa al país. Y en este caso en particular, en su declaración frente al Senado, no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo con una actitud de soberbia tremenda, con una certeza sin haber chequeado la información. Entonces ahí tú te das cuenta que ni siquiera le importó eso. Lo importante era atacar políticamente, y una vez que se dio cuenta, pidió perdón. Y entonces lo peor no es lo que hizo solamente ella, sino lo que han hecho otros, diciendo, si ya pidió perdón, es suficiente. No. Si uno comete un error en una empresa, uno pone el cargo a disposición. Y aquí ella no es ella, es el país. Es el segundo cargo más importante a nivel país. ¿Y cómo va a ser posible que no tenga no solo la prudencia, porque obviamente que ha faltado, como dice el ministro, en cultura, pero ha faltado en prudencia? El cargo requiere conocimiento y requiere, muchas veces, el silencio es más importante que la palabra. Entonces, ella
sinceramente no ha dado el ancho. Y ofende al país y nos ofende a todos nosotros, porque evidentemente eso requeriría, o sea, considerando también lo que él mismo dice, por cosas mucho menores, hicieron caer a varios. Por lo tanto, yo creo que fue suave, yo creo que ella definitivamente no da el ancho, simple. Víctor, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, hay como tres cosas que decir. Una es que el ministro y el gobierno que representó en materia de pandemia lo hizo muy bien. Entonces, primero reconocimiento de eso. Una responsabilidad personal, una tarea bien desempeñada. Bien. Recibió críticas. Perfecto. No las asimiló muy bien porque hasta ahora las recuerda. Perfecto. Pero, y entonces se acuerda de la persona que la atacó. Pero cuando lo dice, ellos nos trataron mal. Ellos es más que una. Es todos ellos. Entonces yo diría, no generalicemos. Si vamos a ver las responsabilidades, el ministro se defiende con una buena gestión y hay que comparar gestiones en los puestos que cada uno desempeña. Segundo, ahora específicamente en lo que se refiere a la ministra del Interior, el caso es cierto, cuando uno en el puesto de ministro da una opinión, lo hace públicamente y en el ejercicio del cargo. Y lo que ella hizo fue hacerse cargo de una información falsa y transmitirla como verdadera y agredir a los otros en base a una falsedad, en horario estelar, en representación del ministerio, en el Congreso Nacional, o sea, todo. Cuando se descubre que no, le dice al presidente, me mintieron, presidente. Pero un ministro no dice eso. Un ministro dice, me dejé engañar, presidente, que es muy distinto. Porque una información que te compromete como administración completa, tú la chequeas 3 veces. Como cualquiera de ustedes, profesionales de la información, sabe que por una fuente jamás se pueden arriesgar a afirmar algo si es que no tiene el respaldo. Entonces eso ocurre para todas las cosas y en política más. En el caso de la ministra, y eso es lo tercero, es nunca había existido antes, en tiempo récord, alguien que cometiera un error tan básico, tan profundo, en una situación, bueno, y además era la segunda oportunidad, porque en el sur había cometido un error similar, que es también de apresuramiento. Entonces, el error es repetido, es premura por la acción comunicacional antes del efecto práctico que provocan sus declaraciones. Cuando uno compromete el honor de otros, los otros se pueden reaccionar. Entonces uno no puede dar el tema por superado, porque no es un problema intragobierno, es un problema con mucha gente. Pierdes la iniciativa, la oposición te puede castigar, y todo ¿por quién? Por el jefe del gabinete, que es el que tiene que proteger y mantener la calma para que todos los demás se ordenen. El desordenado es el que tiene que ordenar, ese es el problema. Sí, es la primera barrera. Eduardo. Me voy a ir a... Estamos en Semana Santa casi. Casi. Entonces, hay uno de los versículos más entretenidos que hay de la Biblia, que es del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso le calza muy bien a la ministra de la que estamos hablando. Pero me voy a ir ahora al Chavo del Ocho, si me permiten. El Chavo del Ocho decía, en un hipérbaton me acuerdo, decía, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Entonces, el exministro París, convengamos en que está despechado, finalmente está tomando cierta revancha retórica sobre aquellos que él mismo dice que lo cuestionaron tanto en su gestión. Y no es el único. Todo esto es que ya el análisis político ya lo hizo Víctor, ya lo hizo Magdalena, no me quiero detener en eso. Solamente digo, son tan humanos, somos tan humanos todos, nos equivocamos a la primera, varias veces. Podemos seguir citando otros dichos, ¿cierto? Cuántas veces uno se tiene que tropezar contra la misma piedra y todo aquello. También. Para llevar a la suma, esto vamos en el primer mes, y esto es solamente el prolegómeno de lo que vamos a ver en muchos meses más, con más errores. Yo creo que todos sabemos que la ministra Siches no llega a fin de año. Bueno, ¿llegará el primer semestre? ¿Romperá el récord de Andrés Saldívar? Muchos creen que puede ser uno de los primeros fusiles en saltar en un eventual cambio de gabinete, aunque, bueno, queda para eso todavía, no sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que el cambio no podía ser ahora porque no puede romper el récord al cambio ministerial, o sea, eso no, ningún gobierno nuevo y primerizo puede darse ese lujo.
Sí. Recuerdo que en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, si no me equivoco, ¿no? Ya ahí salió rápidamente Andrés Saldívar, pero fue a eso, a los 6, 7 meses, si no me falla la memoria, ¿no? Creo que, Sí. que tomó un poco más de tiempo. Pero llama la atención en todo caso estas pasadas de cuenta también que están haciendo ex autoridades. Raúl Figueroa también, cuando el ministro de Educación Ávila reconoce que fue un error haber cerrado los colegios tanto tiempo. Raúl Figueroa aprovechó el momento para decir, bueno, pasar sus propias cuentas también. No contra el ministro Ávila, porque él no tenía mucha figuración pública antes, pero sí contra los parlamentarios de Frente Amplio, por ejemplo. Y me da la impresión de que esa tónica se va a repetir en varios temas. En varios temas. Sí, bien. Había que decir, no nos quedemos en pequeñeces, pero dado los implicados, mejor no los digamos. No lo podías evitar. No, perdón. Fue mejor. Víctor Maldonado, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares están junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a otro tema político, el tema de la semana, diría yo, que tiene que ver con esta discusión sobre los retiros de fondos previsionales. La historia ya la conocemos más o menos, pero resumámoslo rápido. El proyecto de quinto retiro fue rechazado en la Comisión de Constitución, el proyecto que refundía varias iniciativas de parlamentarios. El gobierno viene con esta estrategia de un contragolpe para tratar de frenarlo con un proyecto de retiro, pero acotado, limitado solamente al pago de deudas en materia financiera, de salud, entre otros. Y esto ha abierto toda una discusión y el naipe me da la impresión de que se ha desordenado bastante, porque el gobierno demuestra de alguna manera que le costó mucho y no pudo ordenar a todas sus filas. Aquí ha habido vueltas también de algunos grupos como la UDI, por ejemplo, que estaba en contra del quinto retiro, que ahora lo está apoyando. Y la propuesta de un sexto retiro ya está en curso también, lo que da cuenta de cuán desordenado está el naipe político dentro del Congreso, de lo difícil que ha sido para el gobierno también ordenar esta discusión y apropiarse de alguna manera de la agenda. El tema tiene muchas implicancias y es lo que queremos empezar a analizar desde la perspectiva política, más allá del proyecto que ha presentado el gobierno en sí mismo, de todos los efectos que tiene. Víctor, ¿qué crees tú que refleja esta movida que hizo el gobierno de presentar este proyecto de un retiro acotado para tratar de frenar el quinto retiro, en definitiva? Hay que decir que no conozco actor político, ni partido, ni coalición que esté ordenado. Están todos como de vacaciones de la responsabilidad política. Y en este caso estamos ante una victoria táctica, pero una derrota estratégica fundamental. El gobierno dijo, lo que tenía que representar alguien que va a transformar el país es cambiar las prácticas políticas. Lo primero que tiene que hacer en su primera prueba es superar el nivel en que estaba la política chilena. Y era, entonces, no gastemos más las soluciones a la crisis recurriendo a los fondos que son de las personas. Esa es la prueba. Entonces dijo, no va a pasar el quinto retiro y por lo tanto vamos a pasar a otra cosa, vamos a hacer una alternativa responsable. Y lo que hace es que le da el pase a seguir haciendo retiros, comprimiendo el motivo hacia los cuales se puede destinar ese recurso. Pero no cambia la lógica. De tal manera que se une a sus bancadas disidentes, pero cambiando el gobierno de posición hacia los disidentes. O sea, fracasa en lo fundamental. No lo ordena. Él se ordena en base a lo desordenado. Y por lo tanto, el fracaso es fundamental, es de esencia. Es que tú en el primer mes dejaste de tener el espíritu que te motivó a llegar al gobierno, ser diferente. No hay nada más antiguo que la componenda pequeña. Y se acaba de sacrificar a la figura más fuerte, el ministro de Hacienda, por un negocio de tratar de ordenar las bancadas propias y el gobierno todo desciende a un piso de política pequeña, muy, muy complicado. ¿Tan delicado el asunto para el ministro Marcel? Lo veo delicado para el gobierno, porque, por ejemplo, a mí me tocó, estaba viendo en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando llega la noticia de que el gobierno se había cambiado de caballo. Y la reacción fue así. La derecha, Coloma, que dirige la comisión, dice, pero si el ministro vino para acá para explicarnos de que esto no iba a ocurrir. El Lagos Weber, PPD, oposición, dice, oye, pero si esto es lo mismo que hizo Piñera. Y después el coro de los que estaban ahí dice, viene el sexto retiro. Obvio. Sí. Obvio. Y más otros dijeron ocurrió en septiembre, cerca del 4. O sea,
la dinámica de la política de yo me llevo donde va la multitud, la sigo, Bien. es lo que gana. Marcel dijo, sean valientes, hagan algo impopular. Eso es lo que tienen que hacer parlamentarios. Y cuando hay que lanzar al abordaje, él que como Arturo Prat arengaba, salta al abordaje para el lado donde no está el Huáscar. O sea, todo lo contrario a lo que había que hacer, Oye, pésimo, eso, me parece muy mal. Eduardo. Ando muy religioso. Eso es predicar en el desierto también. Oye, sí, en la Semana Santa te afectó mucho. Es que voy a decir otra cosa. El viernes no te quiero ni ver cómo vaya a estar. Eduardo. Yo soy católico, por lo tanto tengo el derecho de poder burlarme de estas cosas, o reírme, o al menos... el domingo no te ocurrió. Estamos bien, no podemos perder el sentido del humor. No podemos perder el sentido del humor. Un hueso santo. ¿Qué es un hueso santo? Un hueso santo, un tesoro, ¿cierto? Algo que no se puede perder. Hay que cuidar mucho, ¿no? Un hueso santo es eso. Bueno, se acaba de romper un hueso santo en la política chilena, ya ha pasado piola. Se acaba de perder el hueso santo de la unidad del Partido Comunista. Lo único que quedaba. Lo único que, era lo único que le quedaba a la República. Lo único que le quedaba a la República eran los comunistas ordenados y ya no se puede ni ser comunista ordenado, ¿no? La nueva generación se lo comieron. O sea, ya te mataste de la risa, ya no podís más. Oye, no, a mí lo que más Magdalena. me gustó fue lo que... Sí, a mí lo que más me gustó es lo que dijo Giorgio Jackson para salir del paso, diciendo, sí, lo que pasa es que la gente no confía en la AFP, y las respuestas en Twitter son, no es que la gente no confía en la AFP, no confían en ustedes. O sea, todos quieren los retiros porque saben que si no hay retiro, se los van a chorear, literalmente, y con esas palabras, porque no hay otra. Entonces, efectivamente, lo que plantea Víctor tiene toda la razón. O sea, el pobre Marcel, que era el único baluarte, y que además daba ciertas tranquilidades, porque hay gente que se quedó bastante tranquila cuando lo nombraron ministro, y dijeron, ya, las cosas van a estar ordenadas, pero le quitaron el piso. Entonces, hoy día, no solo es esto que parece el happening con Ja, porque van cometiendo unos errores con otros, sino que además esa posibilidad de templanza se perdió. O sea, ¿qué nos espera? Sálvese quien pueda. O sea, ojalá vengan los retiros, porque la verdad es que si no, se las van a echar al bolsillo. Bueno, ese punto es relevante porque nos da o nos permite ver los alcances que puede tener esto. ¿Tú crees que esto marca la ruta del gobierno? Yo creo que el gobierno lo que más tiene como característica es inexperiencia, y eso se notó de inmediato. Tiene una alta soberbia, y la soberbia, recordemos que es el peor pecado, es más, Dante Alighieri lo pone en el peor círculo del infierno, ¿ya? Y son inmensamente soberbios. O sea, todo lo que le ha pasado a la ministra Ischia tiene que ver con eso. Y lo que les está pasando ahora también, porque estos tienen ese hálito de la juventud, de todo está mal, nosotros la vamos a arreglar, y se encuentran con esto. O sea, yo creo que en el fondo esto, por una parte, sí nos muestra esa soberbia, pero además tienen que empezar a mostrar los dientes, porque, a ver, si hay alguien que lo tenía, a ver, esto hace mucho rato estaba clarísimo. O sea, tenían todos los dientes afilados con los fondos de pensiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el país económicamente lo han destruido desde octubre en adelante. O sea, los octubristas lo que hicieron fue, desarmar la economía. Pero claro, pero para poder reelegirse necesitan poder cumplir las promesas de campaña. Y cuando uno no tiene lucas, la verdad es que es bastante poco elegante o bastante poco chic, podríamos decir, lo que uno puede entregar. La única manera de poder entregar cosas para cumplir con las promesas de campaña es literalmente, comillas, chorearse los fondos de pensiones. Y eso es lo que quieren hacer desde el día 1. Ahora me voy a poner más serio. Hoy día, Ayer se aprobó que Chile, de acuerdo con la nueva Constitución, Chile va a ser un Estado social, de derecho. Sí. Y ayer mismo los parlamentarios, varios de ellos, ¿verdad?, que integran por alianzas políticas la misma Convención Constitucional, hicieron una muestra gráfica de que para ellos Chile es un Estado muy subsidiario de derecho. Porque al incentivar la política de los retiros, no hay nada más subsidiario que la política de los retiros previsionales. Porque el Estado abandona a los ciudadanos y les dice a los ciudadanos, ustedes tomen su propia plata y dedíquense ustedes con esa plata a salvar los muebles. Es que es de una incoherencia abismante, es una incoherencia crítica, radical. Por un lado le dice, privados, los queremos como privados, es decir, aquí se habla de privados como que fueran sinónimo de empresarios. Los privados somos tú, yo, todos nosotros somos privados, son personas privadas.
tenemos nuestras particularidades y todo aquello. Y a los privados, a las personas o los individuos, se les trata como consumidores en el Congreso, mientras que en la Convención aseguran que se les quiere tratar como ciudadanos de un estado de bienestar. Eso no tiene el puzzle no encaja. Eduardo, pero para digamos, poner más antecedentes sobre la mesa, hoy día el tema de los retiros en general se ha transformado en una fuerza, pareciera, muy, muy potente y que cuesta detener de alguna manera, ¿no? ¿Cuánto de eso hay detrás de la forma en la que el gobierno responde finalmente a este debate? Porque si tú ves, como lo decía Víctor, ¿no? Este desorden que se ve en todos los sectores políticos, esa incongruencia de la que tú hablas, uno podría verla en distintas partes también, ¿no? No estoy defendiendo al gobierno, digo, cómo se analiza el tema con los antecedentes que hay sobre la mesa, con la opinión y la presión ciudadana también sobre el tema, etcétera. Mira, esta es la parte más bien de expresión de deseo a esta altura, Sebastián, porque uno espera de los parlamentarios, yo por lo menos tenía una secreta esperanza de que dado que era un parlamento nuevo, que no iba a estar sometido a ningún ciclo electoral ahora mismo ya, iba a poder también estar a la altura de tener opiniones y decisiones impopulares, como le dijo el ministro de Hacienda. O sea, porque eso te brindan los ciclos no electorales, te blinda como parlamentario. Pero tampoco sucedió. Y tenemos, en cambio, la música de Pamela Giles sonando y todo el mundo sigue bailándola. Eso está pasando ahora mismo en buena parte del Parlamento. Víctor, ¿qué consecuencias crees tú que puede tener esto fundamentalmente dentro de la coalición de gobierno, lo que ha hecho, la apuesta que ha hecho el gobierno? Creo que es un gobierno que se consume muy rápido. Por ejemplo, la Concertación dirigió el país durante décadas y se desgastó, pero su desgaste se mide en años. Pero el gobierno puede sufrir un proceso de desgaste que dure meses. Es una coalición que en vez de afiatarse se puede dispersar, porque en realidad no es una coalición, son dos. Y la primitiva, la que llegó al poder, claro, la que es más experta en ganar elecciones, pero nunca ha administrado, nunca ha tenido cohesión interna. Eso no existe. Solo que nadie se enteraba porque nadie lo estaba mirando, porque eran muy laterales a la política central. Pero ahora sí. Y resulta de que lo que se acostumbra en este sector es que cada cual conserva su opinión por sobre el colectivo. Es raro porque se supone que la izquierda es colectiva, pero en este caso no lo es. Entonces, lo que viene es en cuánto tiempo el gobierno puede sufrir un desgaste mayúsculo. Es muy fácil. En el momento que se sanciona la Constitución. Hasta ahí llega, como quien dice, la épica, que ya va desgastándose muchísimo por estas cosas. Y la Convención, que es también un centro muy fuerte de microclima, termina en 2 meses más, poco más de 2 meses más, termina sus sesiones. Entonces ya no tienen tribuna, ya no tienen un párrafo que cambiar, porque además la otra, peor de todas las cosas, si yo lo pongo en la Constitución, como que llega la verdad a la tierra, como que pudiéramos cambiar la realidad porque cambiamos las palabras que se refieren a Chile. Y cada vez Chile se parece menos a Chile y más se parece a un ente que los que están ahí, 154, están armando para ellos. Esto es muy complicado. Entonces, yo tengo la sensación de que el gobierno no puede mantenerse eternamente entre dos polos internos, uno que va hacia la responsabilidad y otro que va hacia el populismo, digámoslo, porque todos tienen esta doble tensión. Pero Víctor, ¿quién cumplió el rol del polo, digamos, más populista en esta pasada? Porque me cuesta verlo con tanta claridad también. La CEPRES, porque el que hace el puente en el Parlamento entre la posición de gobierno y los parlamentarios es el puente, es la CEPRES. Entonces el que convence, porque es el dueño casa, porque viene de ahí, porque los conoce a todos, porque le informa cómo está, es la CEPRES. Y Marcel entiende que lo que le está diciendo su compañero de coalición o de gobierno es que el único camino que le queda, el mal menor, es aceptar la lógica parlamentaria, pero sin el mayor costo que esperaba el gobierno, que era disparar la inflación. Entonces él retiene la inflación, pero paga todos los otros costos. Creo que Marcel va a entender que su expertise mayor es económica, no es política, pero esto le va a pasar una vez. La próxima ya va a estar advertido. Magdalena, ¿cómo ves tú ese trabajo de coordinación fundamentalmente, la capacidad
articular de la moneda o del gobierno? Yo creo que ellos están bastante también improvisando en ciertas formas, porque era una oportunidad, como bien dice Víctor, de haberse ordenado y haber dicho sí, como dijo el ministro, hay que hacer algo impopular, pero es lo correcto. Pero no lo hicieron, y no lo hicieron porque efectivamente el gran problema que tiene el Frente Amplio, y en este caso la coalición de gobierno, que es más que el Frente Amplio simplemente, es que ellos tienen una idea que hay que convertir en realidad, pero su gran drama es la realidad misma, y la realidad se les va apareciendo. Y ese es el gran tema siempre, como la misma Margaret Thatcher decía, el gran enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Y la realidad se aparece. Y entonces, efectivamente, dicen, ya, fantástico, somos un Estado social de derechos. Eso dice el texto, y rápidamente nos vamos a convertir en eso. Ya, ¿y cómo lo pago? Ahí vienen las preguntas, que es la realidad. Es lo mismo que yo siempre digo, aquí es súper simple, aquí te prometieron la dieta fantástica, que vas a bajar 10 kilos, pero te vas a seguir comiendo. ¿Tú me puedes explicar qué dieta funciona así? Ninguna, pero hay miles que prometen eso. Pero mira, a ver, tuvimos un gobierno de derecha, se supone, ¿cierto? Que era de derecha, el de Sebastián Piñera. Yo sé que Magdalena tiene otra opinión. Vamos a suponer que la mayoría del país piensa que fue un gobierno de derecha, Magdalena. Y ahora tenemos un gobierno de izquierda. Y el problema era si era gobierno, si gobernaba. Esa era otra de las cosas. Bueno, también era otra pregunta. Dos preguntas. Ya, pero tenemos un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda. Ninguno de los dos gobiernos quería el retiro. Hay un denominador común. Los diputados. Porque por ahí parte. Ajá. Los diputados. Sí. Está bien, yo entiendo a Víctor cuando dice, ojo, miremos al ministro Giorgio Jackson. Sí, sin duda. Pero miremos también a los otros 155, no son todos, convengamos que son, también. No sé, 60, 70 los que hoy día están empujando con aunque son cada vez más, parece. El retiro. Y ahí uno tiene de todo, de todo lo viña del Señor. Por supuesto, pero también hay que entender que las razones son muy distintas, porque efectivamente unos en un inicio querían los retiros para destruir el sistema de capitalización individual, esa era la intención. Pero otros posteriormente se dieron cuenta que efectivamente habían unos afilándose los colmillos para literalmente hacer lo mismo que habían hecho en Argentina, echarse esa plata al bolsillo para poder financiar populismo y poder reelegirse. Y entonces, en ese minuto, los ciudadanos comunes, yo incluida, decimos, no, bueno, yo quiero no solo mi 10%, quiero mi 100%. Y en más, lo quiero poner en algún lugar, porque entre que se lo lleve Giorgio Jackson al bolsillo, lo quiero yo. O sea, pero Magdalena, está tu vecino con un hacha, con un martillo, rompiendo tu casa, y tú dices, no, pero comparte el hacha y el martillo, yo también quiero romper mi casa, y la casa se demuele. No, porque ahí había por supuesto, si la casa se demuele, a ver si esto lo han hecho yo estoy totalmente cierta de eso, en los retiros, es más, si hace 3 años atrás alguien hubiese dicho que en Chile íbamos a financiar algo con retiro, yo le habría dicho, no, ustedes están súper equivocados, Chile es un país serio. Mira que heavy lo que estoy diciendo, porque eso implica que Chile dejó de ser un país serio. O cambió mucho. Claro que dejó de ser un país serio. Habría que ser absolutamente imbécil para invertir en Chile, si aquí las certezas políticas las destruimos. No es solamente la destrucción económica, es la certeza política. O sea, es más, o sea, cuando uno dice voy a invertir, no inviertas nada. Bueno, no es el minuto, y parece que no van a hacer más. Y es cosa de escuchar las declaraciones que puede dar mucha gente en la calle también, ¿no? En los matinales, por ejemplo, que este miércoles hablaron profusamente de este tema para darse cuenta también de ese cambio profundo que tiene que ver con la concepción de los fondos de pensiones y sobre todo del destino que se le puede dar a esos recursos. Lo que antes se interpretó como una excepción definitivamente está instalado de otra manera hoy día. Estamos junto a Víctor Maldonado, Eduardo Olivares y Magdalena Mervilá aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana conoce 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta aquí en la 100.5. Vamos a ver y volver. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Daitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita.
Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta con una tremenda voz que recordamos el día de hoy en nuestra efeméride. Hablamos de Al Green, quien nació un 13 de abril del año 1946. Cantante, compositor, músico y productor estadounidense que en realidad se llamaba Albert Green. Considerado uno de los pioneros del soul y del rhythm and blues, alcanzó popularidad gracias a temas como Let's Stay Together, Call Me y Backup Train, y luego se convierte en un ministro evangélico. Desde el año 79 hasta el 95 siguió grabando, eso sí, pero ya enfocado en el gospel, 10 discos de gospel. Ese año además es nombrado miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2008 presentó Lay It Down, su disco número 29, y una década después llegó a grabar una versión del tema Before the Next Teardrop Falls. En 2019 participó también en un festival de jazz en New Orleans. Hizo una gira por 7 ciudades estadounidenses, plenamente vigente. Al Green, a quien recordamos el día de hoy en su cumpleaños. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5. Bien, nuestras noticias coladas es lo que vamos a revisar a continuación. Nuestros panelistas han hecho una selección de los temas que quieren resaltar en el día de hoy y vamos a comenzar con la noticia de Víctor Maldonado para seguir en el hilo político de lo que hablábamos en el primer bloque, porque Víctor nos invita a hablar sobre las declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches, quien rompió el silencio después de 6 días y asegura que van a apoyar en aquellas áreas que requieren el abordaje y así reforzar el Ministerio del Interior, haciendo cierto reconocimiento también de lo que había ocurrido la semana pasada. Víctor, cuéntanos. Bueno, todo el mundo se puso de acuerdo en que había que reforzar el Ministerio del Interior. Eso significa que está fallando la cabeza que coordina el gobierno. Y todos se metieron adentro, vale decir, tuvieron un colapso. Es lo que sucede cuando la cabeza no la desconectas, es que el cuerpo queda sin movimiento. Entonces, la Secretaría de Gobierno, la Presidencia, la CEGECO, todo el mundo se tiró encima para apoyar al Ministro del Interior. Es como que se hubiera intervenido. El problema de los gobiernos es que no funcionan con medio ministro del Interior, eso no existe. O tiene la facultad completa de gobernarse a sí mismo o a su equipo, o simplemente lo están sosteniendo mientras pasa algo que sería pasar el tiempo. Yo tengo la idea de que la reaparición de la ministra es una buena noticia porque terminó, nunca había pasado, hay que repetirlo mucho, pero que 6 días un ministro del Interior no hablara nada, porque habló con el presidente, le dijeron silencio y duró 6 días el silencio del coordinador de gobierno. Esto implica que la ministra, para volver a asumir su cargo en plenitud, tiene que volver a hacer la tarea completa, que consiste en hablar después de haber planificado por entero lo que va a informar. Y esto es la costumbre, vale decir, uno se mueve después de saber para dónde, y si lo hace así, espero que sea en gloria y majestad, porque todo el mundo necesita que el gobierno se coordine. Sí, claro. ¿Eduardo? Bueno, ¿por dónde seguir el hilo, verdad, de lo que dice Víctor? Porque ya lo completa. Tal vez habría que pensar más bien en qué pensaba Isquia Siches cuando llegó al poder, qué visión tenía de la administración del poder. Y
Miren, ¿saben qué? Hemos sido tan críticos con Isquiasiches que me propongo defenderla a partir de ahora ya. Y esto consiste en que una ministra, ¿verdad?, que llega sin tener la experiencia de la administración del Estado, obviamente que siempre va a estar más sujeta a que cometa errores. Eso por un lado. Por otro lado, ella ascendió al poder porque era una figura popular. Porque tampoco olvidemos su pasado. Es la gran responsable de que en Chile se hubiera postergado el plebiscito de entrada. Iba a ser en abril, recuerden bien, ¿cierto?, del 2020, sí, y se postergó para octubre. Y sin Isquiasiches y su liderazgo eso no hubiese ocurrido. Y eso fue, creo yo, positivo. Asimismo, ella en esos minutos fue de la parte del mundo más de izquierda que ayudó a que la población tuviese conciencia y no nos llenáramos de antivacunas, por ejemplo, en este país. Entonces ella en ese sentido fue un liderazgo desde el punto de vista epidemiológico positivo, más allá de lo que le pese, ¿cierto?, reconocerlo al ex ministro de Salud, Enrique París. Y esa imagen de una persona independiente, sin partidos políticos, es una imagen que también a buena parte de la ciudadanía le hacía sentido para este tipo de responsabilidades. Ajá. Quizás todos deberíamos, en un acto de contrición católica, asumir que todos tenemos derecho a equivocarnos, incluyendo a la ministra del Interior, don Víctor Maldonado, y quizás el segundo mes vamos a encontrarnos con otro personaje muy empoderado y con una administración mucho mejor de la que he tenido hasta ahora. Magdalena. A ver, si nada nos haría mejor que tuvieran una buena administración. Si el gran problema es el desconocimiento y la falta de experiencia real que realmente el equipo en general, si uno mira, a ver, la juventud es algo maravilloso, yo estoy clarísima que lo es, y en la medida que uno se le va alejando, más maravillosa la encuentra. Pero si yo me encontrara con Magdalena Mervilá de 20 años, encontraría que era un imbécil. ¿Ya? ¿Y por qué era un imbécil? Porque me faltaba precisamente templanza. Y ese es el gran problema, que tenemos un equipo de puros cabros chicos con tete y tuto, que básicamente lo que les falta es experiencia, y les falta experiencia en muchos sentidos. Entonces, yo espero en Dios, ya que estamos en Semana Santa, de que efectivamente vean la luz, pero lo veo poco probable, porque el nivel de soberbia que tienen es tan profundo, y recuerda que la soberbia hace que mientras más arriba estés y más profundo te crea, el tapón del océano, y recordemos que el océano no tiene tapón, más fuerte te cae. ¿Y tú, por lo tanto, ¿tú crees sí, que eso fue lo que le pasó a Isquiasiches en particular? Porque es el país. Absolutamente, ella incluso se cree hasta buena moza y no lo es. Ya. Oye, pero Magdalena. Soy mujer, puedo decirlo. No, estamos entrando en otro terreno completamente. Pero volviendo al tema de la juventud. No, pero lo que voy es el amor propio es muy profundo, a eso me refiero. Oye, pero me refiero a que tiene un amor propio muy profundo y que cree que se la sabe toda. Me detengo en ese punto, Víctor. ¿Tú crees que ese factor, el de la soberbia que mencionaba Magdalena, les puede estar pasando la cuenta? No hablemos del conglomerado en general, pero a Isquiasiches en particular. Mira, para no hablar de la Isquiasiches, tengo un amigo que hace unos gobiernos lo nombraron en un ministerio muy grande, y él era muy chico de edad. Y lo que hizo fue que llevó a sus admiradores y colaboradores de donde él estaba al gobierno. Y lo sacaron. ¿Y por qué lo sacaron? Nunca supo él por qué lo sacaron. Porque él él, que era inexperto en un ministerio grandísimo, era asesorado por pequeños parecidos a él. Ajá. Lo que él no veía, el de atrás tampoco, y el último tampoco. Entonces nadie advirtió nada. Yo lo que creo que no es que haya que estamos hablando de un ministro que hoy día es gobernador, ¿cierto, Víctor? No, para nada. Otro. No, otro. Ya. Entonces, el tema era que tú no puedes transportar al colegio médico al Ministerio del Interior, porque el colegio médico en el Ministerio del Interior no tiene remedio, porque no ve, porque ve lo mismo, y esto es muy grande, y nunca, en vez de comprimir hay que expandir. Por lo tanto, la experiencia, las otras miradas, el tener mucho terreno es extraordinariamente importante en el Ministerio del Interior. Víctor, con ese apoyo sí se puede. Pero Víctor, ya, ok, convengamos, los errores están expuestos, ya qué vamos a hacer. Pero no hay un presidente que tuvo que haber liderado, no un presidente que tuvo que haberle dicho esto es así, esto es así, esto es así. Lo que pasa es que yo sí pienso que la especialidad de la coalición que gobierna son las comunicaciones y son las campañas. Sí. Como los demás se autodestruyeron antes, no eran alternativa para nada, solo que no nos habíamos dado cuenta, pero estaba toda
la derecha se presenta con el reemplazo del reemplazo, la centroizquierda ni siquiera se constituye, los socialistas van a una coalición y lo echan, así que quedan de vuelta. Cuando estaba todo eso, ganan los que nadie un año antes pensaban ni siquiera que iban a competir hasta el final. Bueno, llegan y cuando ganan, obviamente van a pensar que porque lo hicieron fantásticamente bien y son la quinta maravilla del mundo, cuando en realidad se había desplomado toda la estantería y eran los que habían sobrevivido porque la gente quería no los que estaban, sino lo que viniera. Mejor diablo por conocer que diablo conocido. Eso fue ya. Entonces, si es en carisma y en comunicaciones, la ministra es poco otros se pueden comparar con ella. Ella es muy carismática. Entonces, era una alianza, como una equiparidad de género, en que había un carismático y una carismática. Entonces, entre los dos se encontraban que lo estaban haciendo bien y entraron de la mano a la moneda y todo era idílico. Hasta que vino la realidad. La campaña lo hizo Regio. Bueno, claro. Pero en la campaña es la comunicación. Entonces, lo primero que hace la ministra al llegar es una campaña de comunicación yendo, como carismática que es, al sector más duro de la Araucanía, porque siendo ella de izquierda, ¿cómo no la iban a recibir con los brazos abiertos en Temucuicui? Oye, pero... Y resulta que ellos estaban pensando en cualquier otra cosa menos en saludarla, entonces ahí está el problema. Eduardo. En la realidad... Aquí vamos a tener un experimento en vivo, o sea, vamos a tener una ministra como la del Interior, cuyos errores ya son por todos conocidos. Deberíamos también recuerda que la estás defendiendo. Recuerda que la estás defendiendo. Deberíamos también tener errores en, no sé, en economía, en justicia. Y por otra parte, no deberíamos ver nada de esto de lo que estamos comentando en vivienda, donde está Carlos Montt, una persona súper experimentada. No deberíamos ver nada de esto tampoco en Hacienda, con Mario Marcel. Dentro de todo, tienen una tremenda experiencia en el Estado. Pero ahí tú tienes el problema de la situación económica en que el país está. Entonces, efectivamente, eso hace que sea muy difícil que incluso esas personas que tienen experiencia y que además, cuando pudieron, hoy día es lo que estábamos hablando, haberlo blindado y haber de alguna manera mostrado que se iban a valer de esa experiencia, le quitan el piso. Entonces, es muy complejo. Yo creo que claro, pues lo están, en el fondo, ellos se caen solos y además le sacan el piso y votan al que podría haber apuntalado al grupo de inexpertos, básicamente. Muy complejo. Es el complemento a la madre de todas las batallas, porque si tú ves educación, por ejemplo, muy difícil, y el ministro no lo ha hecho mal, para nada. No venga de lo más bien. Sí. Distinto es, y quiero advertir, que el paso del Parlamento al Ejecutivo es tremendamente complicado porque las especialidades son completamente diferentes. Muy distinto. Entonces, no es solamente tener experiencia en gestión de gobierno. Claro, en gobierno. Y ahí entra el carácter personal también, la personalidad de cada uno también como determinante de los pasos que se van dando, por supuesto. Bien, la noticia colada de Víctor Maldonado, lo que analizamos aquí en Reunión de Pauta. Vamos a otro tema para hablar de la noticia que nos trae Magdalena Mervilá. Para hablar de Semana Santa. Hemos tenido un programa con muchos guiños a lo que viene este fin de semana largo, pero Magdalena se detiene en particular en algunas de las procesiones más importantes que se van a realizar en España durante estos días. Cuéntanos, Magdalena. Bueno, mira, la verdad es que estoy bien impresionada porque yo llevo un viaje bastante largo con un grupo que trajimos con la Red Cultural, volvimos a los viajes culturales y hicimos un viaje bastante extenso por varios lugares de España. Incluso semanas antes a la semana que estamos viviendo hoy día, cada una de las ciudades se estaba preparando con los pasos. Y es más, ahora que aquí no hay pandemia, sino que hay endemia, y por lo tanto las personas pueden circular tranquilamente, están todos eufóricos por volver a estos pasos en los que distintas figuras de distintas ciudades salen y hay una competencia importante y un fervor religioso que realmente es impresionante. Impresionante en el sentido de que uno mira de pronto el mundo actual y dice el laicismo, y no solo eso, el anticlericalismo, y básicamente este mundo agnóstico que se ha instalado, pareciera que aquí en España de pronto desaparece, porque el fervor es total y absoluto. Es más, uno llega a Sevilla, y en Sevilla, por supuesto, son las procesiones más importantes, y todas las catedrales están preparadas, pero la gente comenta, Semana Santa es fundamental, y ese fervor de esa religión viva que de pronto uno ve y que ha dejado de ver, porque en Chile uno ya no lo ve, y no lo ve también porque la política se ha encargado de tapar lo religioso, echarle tierra,
porque evidentemente la ideología en general y la ideologización que nosotros tenemos en Latinoamérica tiende a matar eso. Y aquí en España es tan profundo que yo, es más, tengo que decir que estoy a punto de ir a confesarme y voy a volver a ir a misa. O sea, ese es mi nivel. Estoy realmente impresionado. Yo fui a la Virgen de Montserrat y el nivel de fervor es total. Piénsalo bien. No, lo pienso profundamente. Yo soy extremadamente creyente, no así practicante, pero tengo que decir que el fervor y la forma, y ahí te das cuenta que no solo es el fondo, sino que la forma también importa. Y aquí las cofradías, todo es lindo. Es más, la Semana Santa es una fiesta de belleza y de jolgorio, una cosa maravillosa. Yo estoy encantada. Eduardo. En el mes de María, no es Semana Santa, pero en el mes de María en Chile creo yo que también se nota bastante de ese fervor. En zonas populares, sobre todo. En zonas más rurales quizás, puede ser. Sí, y no solamente rurales. Por ejemplo, en el norte es muy típico, ¿verdad? La Virgen del Carmen con distintos nombres. La Virgen, por ejemplo, de la Candelaria en Copiapó tiene una tremenda festividad allá. Hay una iglesia de la Candelaria que hacen una procesión enorme por todas las avenidas de esa ciudad, para qué hablar de la fiesta de la Tirana. Entonces, existen otras manifestaciones peculiares, ¿verdad?, nuestras, que yo creo que también representan esa forma que está mencionando precisamente Magdalena. Sí. Lo que pasa es que, claro, las de España en particular son muy lindas, son realmente lindas, y son bien masivas, además, y son muy familiares. Sí. Pero creo yo que todas esas manifestaciones culturales religiosas se mantienen bastante encendidas en lo profundo, en lo rural, dice Sebastián Aguirre, sí, pero también en la ciudad. Víctor. Yo tengo que decir que por lo que acaba de decir Eduardo, una anécdota. Bueno, yo voy todos los años a la Tirana, no había podido ir porque la suspendieron, pero acaban de avisar que la fiesta, ¿cómo se llama? Se reinaugura. Ajá. Y yo cuando decía, estábamos en el gobierno y decía, perdón, pero yo me voy a la Tirana porque una vez Marco Barraza, que es el convencional del PC, me decía, mira, yo estaba yendo a visitar al partido al norte, estaba en Antofagasta y estaba en esta fecha de la fiesta de la Tirana. Y me dijeron, compañero, si usted viene está súper bien, nosotros disciplinadamente lo recibimos, pero no hay nadie más, porque están todos los compañeros en la Tirana. Claro. O sea, aquí hay una cuestión en la política y otra cosa en la mamá. Entonces, no combinemos las cuestiones. Entonces, la religiosidad popular es lo más maravilloso que tiene el país, porque se preserva por cualquier contingencia que tenga la institucionalidad religiosa. En la fiesta popular de la Tirana, que es de la Virgen del Carmen, la iglesia es invitada por el pueblo a participar de la conmemoración de la Virgen, la chinita. Entonces esto pasa, esa es una de nuestras riquezas mayores, ojalá no la perdamos nunca. Y me acuerdo yo, a propósito, Magdalena, que en víspera de la Semana Santa estábamos nosotros en Córdoba con la familia visitando y estaban preparándose para la Semana Santa y la procesión. Y se estaban preparando y empiezan a sonar una flauta, que era la convocatoria a la marcha de la fiesta. Y era un sonido que te erizaba la piel porque te llegaba al alma. Seguro. Es una cosa impresionante, porque era una especie de lamento profundo, pero con redención. O sea, la religiosidad, ojalá no la perdamos, porque no tiene reemplazo. De acuerdo. Cuento otra anécdota. Eduardo. En Nueva York, estoy viviendo en Nueva York, y en el mes de María, por aquí, por fuera de mi casa, en la avenida, pasó una procesión. ¿Ya? Y yo empiezo a escuchar de qué hablan, porque hablan en español todo. La Virgen María, no sé, no voy a repetir lo que decían porque no me acuerdo. Y en un momento decían, entre medio de todo, ¡y viva México! Claro. Aquí también se vive, y claramente está muy identificado con las minorías latinas, sobre todo en Nueva York. Sí. Buena Aquí noticia. El único punto que hay que tener en claro es y para que un poco vincularlo con nuestra política y lo que yo mencionaba de la ideología, la Virgen del Carmen es Chile, y por lo tanto merece tener mucho más respeto del que le están dando. Ojo. Bien, la noticia colada de Magdalena Mervilá para el día de hoy. Nos vamos a la última, la de Eduardo Olivares, para hablar de una exposición de superhéroes, huérfanos y orígenes, 125 años en los cómics, del 1 de abril del 28 de agosto, eso sí, en Londres. Es la mala noticia. Pero bueno, Eduardo nos cuenta. Eduardo. No, pero no voy
No digo que nadie vaya a Londres, excepto Magdalena. Vamos. No, no La única era una que invitación, le ya lo encanta entendí. y va a ir probablemente. Hay un museo allí, se llama el Foundling Museum. Ajá. Y el Foundling es algo así como huérfano. Es una palabra que está medio perdida en español, que se llama expósito, que son los huérfanos, pero que Sí. son abandonados, los niños abandonados en el hospital, en fin. Ese tipo de huérfano, no el huérfano porque ha perdido a la madre o al padre o a ambos. Bueno, existe ese museo precisamente a partir de un filántropo que hubo en el siglo XVIII que daba su dinero para un hospital donde atendía a estos niños, y luego crearon el museo, bueno, de este tipo de temáticas. Pero no era por eso, era más bien por la exposición, porque tiene que ver con una exposición acerca de cómo los cómics más famosos que existen hoy día se dieron cuenta de que tenían una especie de regularidad. Pareciera que todos los superhéroes han sido abandonados, o que les carecen de padre o madre, todos son huérfanos. Entonces, cuando uno viera los máximos Sí, po. superhéroes, los máximos superhéroes de DC Comics o de Marvel, ¿Sí? te das cuenta que gran parte de ellos, cuando conocemos la historia, son así. O sea, Batman es conocido porque a los papás los matan, en la Huérfano. historieta. Superman, los papás Sí. murieron en una tremenda explosión en Krypton, como todo el mundo sabe. Como dicen las noticias. El Hombre Robin, Araña. Robin. Spider-Man. También. Robin también era huérfano. Spider-Man Era no tenía a sus padres, vivía con la tía o Sí. con el tío, hasta que matan al tío, más encima. O sea, más encima son todas historias trágicas. Sí. De pronto hay algo en esta imaginería de los cómics, de la historia de superhéroes, que hace que mientras más sufrida ha sido su infancia, pareciera que fuera mucho más valorable su historia futura. Y eso si no contamos además todos los animes, los japoneses, que es una historia dramática. Todos ustedes vieron quizás También. cuando chicos todas historias, ¿verdad? De Remy, de... Muy cruda. No sé cómo se llama el otro. Tremenda. Bueno, Candy, no sé, toda esa historia. Espérame, Candy, sí, no, Candy, Marco todos nos sopla vimos aquí Candy, que- Marco, Cristian. gracias, Marco. Sí, sí, sí. Todas son Marco, historias de sí, Marco, sufrimiento pero de Marco pérdidas. buscaba a su mamá. Angie, la Marco niña de la buscaba a su flor. mamá, la Ah, encontró y sí. se murió, mira. Pucha, no, Sí, atroz. pues, bueno, o No, sea, eran teleseries. cuenten algo teleseries. simpático. Magdalena, Víctor, ¿algún comentario? Pero es cierto. Mira, yo estoy No, tiene leyendo toda la razón. Superman desde como el 1, el primer Oh. Superman. Entonces, eso es para mí una nota de optimismo en relación a la política nacional. A ver. Porque el año 38 nace Superman y lo inventaron sin poder volar. Superman daba botes, caminaba, daba botes. Entonces, pues, yo voy en el año 39 y todavía sigue dando botes. Entonces, ¿Cómo quién? entonces yo digo, si Superman dio 2 años bote y después voló, entonces cualquiera puede. Entonces yo encuentro que eso es una cuestión muy optimista. Una señal de optimismo Pero ahí. hay Está que buena esa esperar 2 lectura. años. Bueno, no, pero decir a Superman, no sé, pues hagámosla más corta, hagámosla corta. Estamos junto a Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá y Víctor Maldonado aquí en Reunión de Pauta. Y nos vamos a nuestro último segmento para los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas también en cada jornada. Papel y lápiz para tomar nota. Magdalena. Bueno, a ver, yo aquí que he estado viajando, tuve un bonus track un poco porque la verdad es que después del viaje con los pasajeros, algunos salimos premiados con COVID y nos tuvimos que quedar, y aquí los que nos tenemos que quedar podemos viajar. Y claro, nos vinimos aquí a la zona de Cataluña por razones distintas, porque alguien nos prestó un lugar para quedarnos. Pero tengo que decir que una de las cosas que más impactante y mi recomendación es, de pronto la vida da una vuelta y uno queda mirando para el otro lado, porque claro, uno de pronto planifica esos viajes que implican moverse mucho de un lugar a otro, pero cuando uno se queda en un lugar, empieza a recorrer los pueblos pequeños, y aquí estoy asombrada porque en esta zona está lleno de pueblitos medievales. ¿Cuál más lindo que el otro? Los pueblos siempre son mejores que las ciudades. La gente siempre piensa en Barcelona y quedarse en Barcelona, ir a Madrid. Y no, el pueblo pequeño es realmente asombroso. Así que yo hoy día le dije a la Virgen de Montserrat, le di las gracias por el COVID, porque la verdad es que una aventura es una contrariedad bien tomada, y así ha resultado fantástico. Además, nos quedamos 2 pasajeras más que han resultado ser excelente compañía, así que de pronto la vida te sorprende, Dios te sorprende, así que estoy inmensamente agradecida. Y mi recomendación es esa: cuando viajen, piensen en los pueblos chicos, no piensen solamente en las ciudades grandes. Oye, los españoles son además muy simpáticos, no los que te sirven la comida, esos no son muy simpáticos, pero el resto de los españoles son muy simpáticos. Eduardo, tu dato para hoy día. Ok, en mi dato, el proyecto Adam es una película que está en Netflix. ¿Ya?
La vi el viernes con mis hijos, recomendado, no porque es una buena película, no. No, pero es No. lindo. Sí, todo el mundo entiende, no es una película así como, no está para los Oscar ni mucho Está bien, menos. está bien. Es la historia de un hombre que mientras va viajando en su nave espacial, vuelve al pasado y se encuentra consigo mismo cuando él tenía 12 años. Eso lo van a ver en los primeros 5 minutos, así que no pasa nada. ¿Y por qué la recomiendo? Básicamente, don Sebastián Aguirre, porque es una muy linda película para ver entre padres e hijos. Ajá. Yo te confieso, Sebastián Aguirre, que hasta me emocioné. Bien, recomendado entonces Sí, el proyecto es muy Adam. emocionante, muy emocionante. Sí, somos muy sencillo en el fondo. Y tiene muy buen elenco además, ¿ah? Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo ahí protagonizando entonces esta película que está disponible en Netflix, el recomendado de Eduardo Olivares. Víctor, terminamos con tu recomendado para hoy día. Miren, yo creo que hay un librito que nos puede servir para lo que hemos estado hablando. A ver. Infocracia. El autor coreano más famoso tiene una gracia. Es que dice, estamos tan inundados de información que podemos perder la democracia por el exceso de información, que cuando hay mucha información, dice otro, lo que se pierde es la atención. Y ahí nos vamos en la masa. Y borra, de ahí no se sale muy rápido. Entonces, hay que mejor investigar antes. O sea, tú dices que la información es como la kriptonita. Como la kriptonita. Sí. Buen punto para seguir con la perder la orientación, no llegar a la baticueva, ¿cachai? Una cosa terrible. Te debilita. Infocracia, el libro recomendado por Víctor Maldonado el día de hoy. Verde sin anillo, ¿cachai? Una autónoma. Está disponible en las librerías locales. Estaba echando un vistazo ahí. Está disponible aquí también en las librerías nacionales el libro que recomienda Víctor Maldonado hoy día. Víctor, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivares, nuestro panel de este día miércoles. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana largo para los tres. Que esté muy bien. Igualmente. No se preocupen, el domingo resucita. No quería contar el final, pero en fin. Spoiler, Víctor, spoiler. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Muy bien. Bien, estamos cerrando esta edición. Gracias a ustedes también por sintonizar la 100.5 a esta hora. Ya viene Cristian Barken desde el jardín. En unos minutos los acompaña con otro capítulo más aquí en la 100.5. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Acabas de escuchar una hora de